Hoy vas a aprender a auditar tu estrategia de trading con IA de forma profesional. Porque ese bot que acabas de comprar o diseñar y que muestra un 70 o 90% de acierto en el backtesting es una mentira matemática. Lo que estás viendo en tu pantalla no es un test de rentabilidad, es un simulador de fantasía diseñado para hacerte perder todo tu dinero. Los traders queman sus cuentas completas no porque su psicología sea débil, sino porque están operando sistemas basados en datos sucios. Han construido un castillo sobre arenas movedizas. He auditado miles de sistemas automáticos en los últimos 15 años y te puedo asegurar que el mercado real destroza cualquier backtest hecho con la configuración incorrecta. Si ignoras la ingeniería de datos que te voy a enseñar hoy, estás operando a ciegas y terminarás perdiendo todo tu dinero. Pero este gran problema se acaba hoy, porque en los próximos minutos vamos a convertir tu ordenador y tu MetaTrader 4, una plataforma de hace casi 20 años, en un laboratorio cuantitativo de grado institucional. Primero, vamos a hackear la base de datos para inyectar ticks reales con precisión del 99.9%. Segundo, automatizaremos la extracción de datos ocultos que MetaTrader 4 no te muestra. Tercero, y aquí está la clave, utilizaremos la inteligencia artificial especializada para encontrar los fallos de tu estrategia que tu ojo humano jamás vería y vamos a corregirlos para que sea rentable de verdad. Vamos a construir una máquina de la verdad, una que no solo te ayuda a mejorar tu estrategia de trading, sino que la eleve a lo más alto mientras tú adquieres un conocimiento profesional valorado en cientos de dólares con este vídeo. Para entender por qué perdemos dinero, tenemos que entender cómo piensa la máquina. Cuando le das clic al botón iniciar en el probador de estrategia, MetaTrader tiene un problema. No tiene los datos de lo que pasó segundo a segundo hace 3 años. Solo tiene el precio de apertura, el máximo, el mínimo y el cierre. ¿Qué hace entonces? Se lo inventa. Utiliza un proceso llamado interpolación fractal. Crea movimientos totalmente aleatorios dentro de la vela para simular actividad, pero no son movimientos reales. Imagina que operas con cruces de medias móviles. Tu estrategia depende de que el precio genere una señal de cruce al tick exacto para entrar y salir en el precio correcto. En el backtest normal, MetaTrader te dice: si el precio tocó y luego subió, tienes una operación ganadora. Enhorabuena, ya puedes ir a reservar el Lambo. Pero en la realidad el precio pudo haber bajado 3 pips más antes de subir de nuevo, activando tu stop loss, provocando una pérdida donde tú crees que había una ganancia. El backtest te dice que eres rico, la realidad te dice que está fuera de juego y te toca arrimar la tarjeta de crédito de nuevo para hacer otro depósito en el broker. Y quizás te pregunte, ¿pero a qué se debe esto? ¿Qué está pasando? Y lo más importante, ¿cómo puedes evitarlo? Esto se conoce como el engaño de la interpolación, aunque comúnmente quizás lo conozcas como calidad de modelado. Y si no lo solucionas ahora, tu backtest es pura basura, punto. Puedes ignorarlo por completo, porque literalmente son datos falsos inventados que carecen de rigor alguno y no te harán ningún bien. Aquí te muestro un ejemplo que he diseñado para ti, con el que lo vas a entender perfectamente. Lo que estás viendo ahora en tu pantalla representa un movimiento del mercado tal como tú lo ves en tu plataforma de trading cuando realizas un backtesting. Con este movimiento, con estos precios, es con los que se realiza tu backtesting. Pero son datos planos que no están captando el movimiento real del mercado y están ignorando gran parte de los movimientos reales que hizo. Ahora presta atención, vamos a revelar el movimiento real al tick. Esto que ves ahora representa el mismo movimiento alcista en zigzag anterior, pero fíjate cómo cambia la estructura, llegando incluso a tu entrada, por lo que cualquier nivel de gestión de stop loss o take profit o incluso la propia entrada que quieras backtestear será falso. De ahí que cuando muchas estrategias rentables en el backtesting se llevan al mercado real, terminan cerrando tu cuenta de trading por completo. Ahora que ya sabes esto, la solución lógica es utilizar datos reales de calidad y fuera todos los problemas solucionados todos de golpe, ¿no? Pues no. Y aquí es donde el 99% de los traders cometen el error fatal. Piensan, bueno, ya tengo datos de calidad, ahora pues voy a realizar el backtesting y listo. Eso suena lógico, ¿verdad?
Pero esta es la razón exacta por la que tu cuenta real no crece. Y te lo voy a demostrar matemáticamente. Te falta una pieza crucial. Y si no la aplicas, perderás todo tu dinero en el mercado real. El mercado no es estático. Eso lo tenemos todos claro, ¿cierto? Me explico. A las 11 de la noche, hora del servidor, o durante una noticia de alto impacto o ante cualquier acontecimiento relevante, el spread no será siempre de 2 pips. Es decir, no será fijo. Puede ser de 2, de 10, de 20 o de 50 pips. Por lo que si tu backtest usa un spread fijo, como hace la mayoría por defecto o por desconocimiento, estás simulando un mundo perfecto, un mundo que no existe. Un ejemplo clarificador es el que te muestro aquí en pantalla, donde el mercado mantiene un spread fijo constantemente. En este escenario, una simple estrategia de ruptura o de reversión nocturna puede parecer una mina de oro con un spread fijo, pero este es el mundo real. Y en el mundo real, esas ampliaciones de spread te sacarán del mercado antes de que tengas oportunidad de parpadear. Por lo tanto, para resolver estos problemas de raíz y de una vez por todas, necesitamos datos al tick, datos reales con spread variable. Y eso es lo primero que vamos a solucionar ahora mismo. Olvídate del centro de historiales de MetaTrader. Estos datos vienen de MetaQuote y están llenos de huecos. Son de la peor calidad que te puedas encontrar y no exagero. Pido perdón a los señores de MetaQuote ya que no quiero ofender a nadie, pero esto es cierto y su propia herramienta así lo certifica en la calidad de modelado. Esto baja la calidad de los datos dentro de la plataforma. Nos obliga a utilizar herramientas externas como Tick Story o Tick Data Suite. Estas herramientas se conectan directamente a servidores como los de Dukascopy y descargan cada movimiento de precio que ha ocurrido en la última década. No promedios, sino cada transacción real de compra y de venta. Y no me pagan por hablar de ella, simplemente os digo alguna referencia para los que andéis un poco perdidos. Pero cualquier base de datos de calidad os servirá. Utilizar la que mejor os resulte. Pero Ignacio, eso es de pago, es que no quiero gastar dinero. Los hay de pago como Tick Data Suite, pero también ofrecen triales con pruebas de 14 días, por lo que tienes tiempo más que de sobra para poner en ejecución lo que vas a aprender hoy aquí, porque no te va a llevar literalmente más de 5 minutos. De igual forma, buscando por internet encontrarás historiales de mercado de calidad gratis. Desde luego, desde la propia página web de Dukascopy, por ejemplo, los puedes descargar. Pero pensábamos que con descargar los datos bastaba. Pero aquí viene el problema técnico que frustra a todos. Si descargas gigabytes de datos reales y luego abres tu MetaTrader desde el icono del escritorio, como hace siempre, todo ese trabajo se borra. MetaTrader detectará los archivos y los identificará como extraños, sobreescribiéndolos con sus datos basura. Así que presta atención. Para evitar esto tienes dos opciones. Opción 1. Usar Tick Data Suite. Importas los datos, lanzas MetaTrader desde la herramienta y todo está protegido automáticamente contra sobreescritura. Fin. Opción 2, gratuita pero manual. Descargas los datos del archivo CSV desde la propia web de Dukascopy, impórtalo a MetaTrader, ajusta el time frame según tu broker y zona horaria para alinear las velas. Esto es crítico para evitar las típicas velas de domingo que distorsionan los indicadores y protege los archivos importados para que MetaTrader no los sobreescriba. Cualquiera de las dos opciones es válida. Tus datos van a estar seguros y MetaTrader no podrá modificarlo. Elige la que mejor se adapte a tu situación. Sé que todo esto suena denso, pero mira la recompensa. Fíjate en la velocidad y la calidad. Lo que estamos viendo es una estrategia de medias móviles avanzada con gestión automatizada, buscando tomas de liquidez en la sesión americana. Cada vez que el precio quiere romper en un movimiento tendencial, el bot dispara. La lógica es simple. El algoritmo interbancario busca liquidez y la liquidez está en los stop loss, por encima de los máximos y por debajo de los mínimos. Nuestro bot espera esos movimientos, esa manipulación y entra en la reversión de la tendencia.
En el modo visual se ve increíble, la curva de equidad sube y sube y sube. Si quieres el bot gratis, ya hice un vídeo donde te enseño a crear la estrategia y te lo regalo, te dejo el enlace en la descripción. Pero cuando termina el test, ¿qué nos da MetaTrader? Un reporte HTML estático e infumable. Un simple resumen que nos dice ganaste X o perdiste Y, con cientos o miles de datos de operaciones que no se pueden interpretar. Este reporte HTML es inútil para un profesional. No te dice si fallas más los martes o los jueves, no te dice si tus pérdidas ocurren cuando la volatilidad es baja, no te da los porqués. Pensábamos que el backtest había terminado aquí, pero para nosotros esto es solo el comienzo. Necesitamos extraer el ADN de cada operación para extraer la máxima rentabilidad del mercado. Aquí tenemos dos opciones viables posibles para extraer los datos de la forma correcta y elegir una u otra dependerá de cómo prefiramos analizarlos posteriormente. Te lo explico. La opción 1. Extraer los datos tal como los necesitamos para trabajar sobre ellos. Si eliges hacer esta opción, he preparado un pequeño script en MQL4 para que haga todo el trabajo por ti de forma automática. No te asustes, te dejaré todo listo en la descripción para que lo descargue y ejecute fácilmente. Lo que hace este código es entrar en el historial de la simulación y extraer no solo el precio de entrada y salida, sino la duración del trade, la hora exacta, el drawdown máximo que sufrió esa operación específica y el comentario del algoritmo. Para ejecutarlo, simplemente cógelo, arrástralo sobre la gráfica y dale a aceptar. Ahí ya vemos que se ha generado la exportación completa. Simplemente nos vamos a la dirección MQL4 Files y ahí tendremos el archivo .csv que necesitamos para alimentar el análisis de nuestra inteligencia artificial. La opción 2 es algo más rápida y sencilla. Consiste simplemente en descargar directamente el HTML con todo, tal cual nos lo da el MetaTrader. Para ello simplemente tenemos que hacer clic derecho en el informe, guardar informe y guardarlo en la ubicación que nosotros queramos. Como digo, elegir la 1 o la 2 depende de cómo queramos analizar nuestros datos. Si queremos llevarlos, por ejemplo, a Google Drive para analizarlo en una hoja de cálculo, tenéis que hacer la opción 1. Yo voy a hacer la opción 2 porque lo voy a analizar con una IA diseñada para estas tareas específicas, analizar backtesting de trading, por lo que es suficiente que le dé el propio informe en crudo, porque ella ya limpia todo, clasifica, sintetiza todos los datos del informe. Aquí ahora es donde todo encaja. Ya tenemos los datos de nuestro backtest real y válido, realizado de forma profesional. Tenemos datos de calidad institucional, una estrategia de medias móviles avanzada, ejecutada sobre ello. Y ahora tenemos los resultados crudos listos para analizarlos con nuestra IA. Porque una hoja de cálculo o un HTML con 5000 filas es ilegible para el humano medio, o al menos para mí. Aquí entra la IA y por lo que más queráis intentar no soltarle los datos a un ChatGPT pidiendo el típico prompt de analízamelo, etcétera, porque estas IAs o modelos LLM no se comportan nada bien con datos estructurados como estos y hacerlo sería tirar por el suelo todo el trabajo previo y de calidad del mismo que hemos realizado ya. Por lo que si queréis, pues recurrir a la hoja de cálculo de Drive, por ejemplo, y apoyaros en Gemini para que os ayude a ir creando los cálculos del análisis de forma consistente. O hacer como yo, que en mi caso voy a utilizar el algoritmo de IA de la plataforma No Code Generator MQL, que está diseñado y adaptado específicamente para esta tarea. En cualquiera de los dos casos, lo mejor de todo es que no necesitamos ser científicos de datos ni saber Python para interpretar de forma profesional y coherente nuestro backtesting. La IA va a actuar como nuestro analista cuantitativo personal. Yo, para realizar el análisis del backtesting, directamente voy a la plataforma No Code Generator de thechain.ai y hago clic en el icono superior de analizar backtesting, el analizador de backtesting. Se me abre un menú con dos opciones. Opción 1, analizar un backtesting de MetaTrader 4. Opción 2, analizar uno de MetaTrader 5. Como yo he realizado el backtesting en MetaTrader 4, directamente cojo el archivo, lo arrastro y lo suelto. Y fijaros, esto es prácticamente instantáneo.
Y mucha atención con los datos que vamos a extraer de aquí, porque esta es la clave. Lo primero que me encuentro en la parte superior es la plataforma en la que he realizado el backtesting, el nombre del bot que realizó el backtesting y la operativa, el día en el que ejecuté la estrategia. En este caso fue el día de hoy, ahora mismo, mientras que estoy grabando este vídeo. La calificación va desde A+, siendo la máxima puntuación, A, B, C, D, E o F, siendo F algo desastroso, la puntuación más baja. En este caso tenemos una calificación general de A, por lo que es una estrategia bastante buena sobre la que vamos a poder trabajar para mejorarla, porque el objetivo de este vídeo es precisamente ese, realizar una optimización sobre nuestra estrategia. ¿Qué quiere decir eso? Que este backtesting no está optimizado. Aún así vamos a ver los parámetros que tiene y dónde falla y cómo podemos mejorarlo. Lo siguiente que vemos es el beneficio neto, el beneficio total que ha obtenido la cuenta, más $2.636 de rentabilidad, un ROI del 26.36%. Un factor de beneficio o profit factor del 1.25, que nos dice ya que es aceptable. Está bien, no es nada fuera del otro mundo, pero es aceptable. Un drawdown máximo del 13.94 y en un total de operaciones de 672, con una tasa de acierto o win rate de 90.9. Bueno, no está nada mal, ha hecho prácticamente 700 operaciones, el 90% las ha acertado. Sí que es cierto que el drawdown es un poco alto, pero bueno, como hemos dicho, es una estrategia que queremos mejorar y para eso estamos viendo este vídeo, para ver dónde falla o dónde tiene margen de mejora. Si bajamos hacia abajo, vemos la gráfica de curva de capital y drawdown. Básicamente aquí tenemos una línea horizontal donde estaría nuestro depósito inicial, la línea azul sería la curva de balance, que puede ser ascendente o descendente, y por debajo tenemos de color rojo el drawdown, donde vamos a poder ir viendo en qué periodo hemos tenido qué drawdown y cómo lo ha ido salvando o no la estrategia. Si bajamos un poco más hacia abajo, tenemos el análisis de fiabilidad. Aquí nos da la puntuación de fiabilidad, es decir, ya el propio algoritmo de inteligencia artificial realiza una reestructuración de los datos, una limpieza, unos cálculos y nos da una serie de conclusiones. Y nos está diciendo que la fiabilidad de esta estrategia, de este backtesting, es de 70 sobre 100. ¿Qué quiere decir? Que es bastante estable. Tiene una puntuación bastante alta. Lo mínimo aceptable sería sobre 55-60. Todo lo que sea de ahí en adelante pues va a indicar un comportamiento, una fiabilidad de la estrategia bastante robusta, por lo que va a ser más fácil que se pueda mantener en el largo plazo. El nivel de riesgo es de 4 sobre 10, por lo que ya entra en el perfil de moderado. Sí que sería bueno intentar bajarlo, vamos a ver si podemos bajarlo. La esperanza matemática, muy importante, es positiva, de 3.92. Si no tuviésemos una esperanza matemática positiva, directamente esta estrategia poco podría hacerse sobre ella y mejor que no perdiésemos tiempo. El ratio riesgo-beneficio vemos que relativamente está bien. La consistencia es de 75% y si nos vamos a calificaciones generales sobre el backtesting, nos dice que la rentabilidad está en el promedio, la estabilidad es moderada y la frecuencia del trading es alta. Efectivamente es una estrategia de scalping ejecutada en el eurodólar en un minuto, por lo que abre muchísimas operaciones. Bajamos un poco más hacia abajo y aquí tenemos el análisis de estadística detallada. Aquí vemos que las posiciones largas han sido 562, se han acertado el 95.4%, posiciones cortas han sido 110, se han acertado el 68.2%, la mayor ganancia fue de 100, la mayor pérdida fue de menos 514, tenemos una ganancia promedio de 21 y una pérdida promedio de 172. La ganancia máxima consecutiva fueron 32 operativas con más 654 y las pérdidas máximas consecutivas fueron de 3 con menos 115. De aquí podemos ya extraer, como veis, conclusiones bastante interesantes. Ya entraría un poco más cómo funciona vuestra estrategia y qué datos de aquí son los más relevantes para tocar. Por ejemplo, quizás sea
pues no realizar operaciones cortas con este bot, lo cual disminuiría bastante la pérdida y aumentaría bastante más la ganancia. Si vamos un poco más hacia abajo, vemos otro dato muy interesante, el análisis por día de la semana. Y aquí viene un punto clave muy importante que es tan sencillo, pero que es muy potente y ayuda a que una estrategia pase de 0 a 100 en un momento. Y os lo voy a enseñar aquí. Tenemos el mejor día de la semana y el peor día de la semana. En este caso, el mejor día de la semana nos dice que son los jueves, con un 92.1% de win rate. Y que el promedio de todos los jueves ha sido 2.189 dólares de rentabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Pues en una estrategia en la que el total ha sido 2.636 de rentabilidad, esa rentabilidad, el 95%, se ha obtenido solo operando los jueves, por lo que si solo hubiésemos operado los jueves, nuestro win rate subiría al 92% y hubiésemos tenido una rentabilidad del 2.189, evitando todas las pérdidas, por lo que la rentabilidad, al final, el win rate, la tasa de acierto, el ROI, el profit factor aumentarían considerablemente y el drawdown bajaría. Y fijaros otro dato curioso, también si por ejemplo no quisieseis solo operar los jueves, sino que quisieseis operar más días para diversificar esta estrategia, fijaros en el punto clave, tenemos la contraparte, el peor día, los martes, que a pesar, y cuidado con esto, a pesar de tener un 88.2% de win rate, el promedio de todos los martes juntos operando, se ha perdido un 1.635 dólares, un total de 1.635 dólares. ¿Qué quiere decir esto? Que operar los martes no tiene ningún beneficio para nuestra estrategia, por lo que aquí ya tendríamos otra decisión. Podemos optar por ejecutar este bot solo los jueves y el resto de la semana ejecutar otro tipo de bots, y este sería bueno para los jueves, o ejecutarlo toda la semana pero prohibirle ejecutarse los martes, que esto lo haríamos muy sencillo, directamente en No Code Generator, en el flujo de trabajo añadiríamos un filtro por días de la semana y pondríamos los martes prohibido operar. Hubiésemos eliminado una pérdida de 1.635, por lo que tendríamos una rentabilidad total en la cuenta de más de 3.000 dólares y hubiésemos bajado mucho el drawdown. Si bajamos un poco más hacia abajo, ya lo vemos desgranado por días de la semana. El mejor, el jueves, donde de 117 se pierden solo 10. Le sigue el lunes, viernes, miércoles y martes, donde a pesar de tener un win rate alto, es donde se han acumulado la mayor parte de las operativas. ¿Por qué? Porque son operativas que se han girado bastante y a pesar de que se han acertado muchas, las pocas que se han fallado, que han sido solo 11 pérdidas, nos han dado la mayor parte del negativo de la cuenta. Por lo que ya estamos extrayendo claves, tips y conclusiones para mejorar esta estrategia. Si bajamos un poco más hacia abajo, tenemos otro apartado muy interesante que es el análisis horario. Aquí nos dice las horas más activas. Ya hemos visto que podemos aplicar un filtro por día de la semana. Pues bien, también podríamos aplicar un filtro por horario. ¿En qué horario le va bien a mi estrategia operar y en qué horario no le va bien? Y aquí ya vemos que las horas más activas son de las 3 a las 6 de la tarde. 128 operaciones, es decir, el 19% del total de las operaciones. Con un win rate de 85.2. Pero que aún así, aun teniendo un win rate alto, por eso es lo que os digo siempre, lo importante, de que no hay que fijarse tanto en querer acertar mucho, sino hay que hacer más hincapié en la gestión. Un win rate alto, 80-90%, es solo el 20% de la estrategia. El 80% de la estrategia, de la rentabilidad y de que la cuenta crezca, es la gestión. Siempre es la gestión. No es tan importante el acertar mucho, sino el gestionar bien para exprimir. Y aquí vemos que si directamente le prohibiésemos al bot, aun operando todos los días de la semana, no operar entre las 3 y las 6 de la tarde, hubiésemos evitado un menos 846 de pérdida, por lo que automáticamente nuestro beneficio sería mayor. Y aquí vemos las horas menos activas, que es de las 5 a las 8 de la mañana. Evidentemente, cuando el mercado está mucho más tranquilo y hay menos
operaciones, hay menos movimiento. Aquí se ha hecho solo un 5.2% del total de las operaciones, por lo que también en este horario podríamos aplicar un filtro para que directamente no operase. Si esto lo queremos desgranar más, simplemente iríamos por encima de las velas, viendo cada hora dónde se acierta más y dónde se pierde más. Y podríamos tomar decisiones accionables para mejorar nuestra estrategia. Si bajamos un poco más, llegamos a la parte final. Métrica de las operaciones. Resultado medio por operación, $4. Media o mediana en este caso por operación, $9.06. Racha máxima ganadora, 32, perdedora 3. Aquí vemos duración media de las operaciones, se cierran y se abren muy rápido. Rendimiento buy versus sell, vemos que el buy evidentemente gana. Aquí vemos al final fortaleza y debilidades, los puntos fuertes de nuestra estrategia, los puntos débiles, recomendaciones finales y conclusiones del análisis. Simplemente con esto fácil, efectivo y visual podemos extraer ya conclusiones clave que nos ayuden a mejorar nuestra estrategia desde ahora mismo. Jamás hubiéramos visto esto en el reporte de MetaTrader 4. El reporte general decía que éramos rentables, pero la IA nos acaba de decir qué pautas y acciones debemos implementar o modificar para que nuestra estrategia sea mejor aún. Es decir, estamos eliminando la grasa de la estrategia. Con esta información, ahora simplemente volvemos a nuestro código. Añadimos un filtro de 1 hora para que no realice operaciones de 12 a 14 horas. Bueno, ejecuto el nuevo bot, lo creo con los nuevos filtros, volvemos a hacer backtesting y ahí está, curva de equidad más suave, más rentable y más robusta. Y lo más importante, validada con datos reales y lógica estadística. Esto, como vemos, ya no es suerte, es ingeniería del trading. Pues bien, volvemos de nuevo al analizador de backtesting. Aquí tenemos el backtesting viejo y vamos a repasarlo rápido. 2.600 de beneficio neto, 1.25 de profit factor, 13.94, o sea 14% de drawdown, 672 operativas. Bien, le doy a nuevo análisis y cojo y adjunto el nuevo backtesting. ¿Y qué hemos hecho aquí? Simplemente he eliminado el peor tipo de operativa, que eran los sells. Le he dicho que no hiciese ningún sell, no he aplicado nada más, simplemente los sells. No tenía buen ratio, los elimino de la ecuación. Y fijaros lo que pasa, porque esto es lo importante, lo impactante, y es lo que va a girar por completo vuestra estrategia de trading. Pasamos de una rentabilidad de 2.600 a una de más de 6.500, por lo que estamos literalmente duplicando la ganancia, el beneficio. Pasamos de un profit factor de 1.25 a uno de 0.90 con la calificación de excelente. El drawdown pasamos del 14 al 10%, por lo que reducimos un 3% y pico nuestro drawdown. Y el total de operaciones nos mantenemos sobre las 700. ¿Por qué nos mantenemos sobre el mismo número de operaciones a pesar de que hemos eliminado de la ecuación los sells? Pues muy sencillo, porque casi que todos los robots que se construyen o todos los automatismos de trading tienen o deberían tener un filtro de overtrading, es decir, un filtro para evitar la sobreoperativa, porque si operasen y operasen y operasen, abriesen operativas continuamente, nos quedaríamos sin margen, dispararíamos el drawdown y podríamos tener un problema serio en nuestra cuenta de trading. Para evitar esto, se añaden filtros, regulaciones, etcétera, para evitar el overtrading, la sobreoperativa. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en este caso de este bot, cuando tenía operaciones en una direccionalidad, como en este caso abiertas sells, no tenía permitido seguir abriendo nuevas operativas en nuevas direccionalidades para no comerse el margen de la cuenta o crear un caos de operativa que terminase pues en una catástrofe. Pero al eliminar los sells de la ecuación, dejamos periodos libres donde se realizaban esas operativas para los buys. Esto al final conlleva a que en la operativa ganadora para nuestra estrategia los movimientos que mejor identificaban eran los movimientos alcistas en este mercado, en el euro dólar, eran los que mejor operaban nuestra estrategia.
le damos el 100% del tiempo libre para realizar este movimiento, para realizar el tipo de operativa que mejor sabe detectar en el eurodólar. Esto aumenta el número de buys, por lo que aumenta también exponencialmente el beneficio neto. Reducimos la pérdida eliminando los sell, que es el tipo de operativa que no le va bien a nuestro bot ni a este mercado, y aumentamos el número de los buys, que es el tipo de operativa que mejor se le da a nuestro bot en este mercado. Pese a esto, la calificación baja de A a B. ¿Por qué la calificación general baja y disminuye? Pues muy sencillo, porque la puntuación de fiabilidad disminuye del 70 al 63. ¿Por qué? Porque sencillamente eliminamos los sells. ¿Qué quiere decir? Eliminamos el componente de diversificación, con lo cual el nivel de riesgo sube de 4 a 7 y la puntuación final baja de 70, a 63, lo que disminuye la calificación general de nuestra operativa. Pero nosotros somos conscientes de que hemos disminuido voluntariamente este componente de diversificación. Si bajo hacia abajo, vemos directamente que las posiciones cortas se han hecho 0%. La hemos eliminado de la ecuación. Y si bajo hacia abajo, vemos las operativas por días de la semana. Y aquí viene algo muy curioso. Fijaros, los martes era el peor día de la semana cuando hacíamos sells con un menos 1600 de pérdida. Y ahora los martes que solo hacemos buys son el día más rentable de toda la semana con un más 3097. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el día martes de la semana era un mal día porque el mercado solía hacer más martes alcistas que bajistas. Al eliminarla pasa a ser el mejor día de la semana. ¿Y ahora qué tenemos aquí? Pues que el peor día de la semana es el viernes con una media de menos 71.51 dólares. ¿Qué quiere decir? Insignificante. No tendríamos que hacer nada aquí en este tramo. Y fijaros, nos dice que la mejor hora ahora para comprar es de las 8 a las 11 de la noche, momento en el que el servidor también disminuye y cae en la operativa, por lo que poner este bot desde las 6-7 de la tarde y que cortarse a las 10:30 o las 11 menos cuarto sería el momento óptimo, y el resto del día, el resto de horario, podríamos hacer este backtesting con otros bots y ver qué bot es mejor para cada mercado, con qué condiciones, y de ahí es donde creamos nuestro portfolio de bots y sabemos qué días de la semana tenemos que activarlos, qué día y en qué horario tienen que ejecutarse, y simplemente es abrir el mercado en el MetaTrader, todos los mercados, lanzar todos los bots con los filtros horarios, y ellos automáticamente se van a ir activando los días y las horas. No tenemos que hacer nada más que mantener el MetaTrader abierto con los mercados y los bots lanzados sobre los mercados. Ellos mismos se van a ejecutar los días y las horas indicados, y si lo hacemos bien y lo planificamos correctamente, nunca vamos a tener más de un bot operando a la vez, ni el mismo día ni el mismo horario. Ahora tienes el sistema. Tienes los datos con el 99.9% de calidad de modelado. Tienes el script de extracción y tienes a la IA auditando tus decisiones. Tienes una ventaja que el 99% de los traders minoristas sencillamente no tiene. Pero tener un coche bonito no te convierte en un piloto. De nada sirve tener un Ferrari en el garaje si le pones gasolina adulterada. De nada te sirve analizar un backtesting de forma profesional si la estrategia base que estás analizando es mediocre y podría haber sido muchísimo mejor. Si alimentas a la inteligencia artificial con datos basura, la IA te devolverá más basura, solo que procesada más rápido. Necesitas ver el vídeo de optimización que he creado para ti, donde aprenderás a sacar los mejores parámetros y los escenarios más robustos para tu estrategia antes de realizar un backtesting. Si no, estarás construyendo tu trading sobre cimiento de barro. No desperdicies tu tiempo analizando una estrategia perdedora, cuando existe la opción de partir con una base más rentable. Haz clic en el vídeo que te comparto aquí, porque vamos a optimizar esa bestia para sacar los escenarios ganadores de verdad. Y entonces sí tendremos algo que valga la pena analizar con un backtesting profesional como este. Nos vemos dentro.